barrial, trabajo contra la pobreza, a favor de los inmigrantes, a favor del pueblo pobre de las entrañas de los Estados Unidos. Entonces lo tenemos aquí invitado y bueno, para que nos diga unas palabras también este militante histórico. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un placer poder estar aquí. Gracias por darme esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Y gracias por darme espacio en una fecha tan conmemorativa como lo es recordar de la memoria histórica de lo que significa Ernesto Che Guevara para nosotros. En la parroquia donde yo estoy, allí en la ciudad de Nueva York, cuando usted entra, se encuentra una imagen de Che y dice San Che, ¿verdad? Y la gente le pone velita. Hay mucha gente que dice, ¿de dónde usted sacó ese escrito tan bonito? ¿Verdad? Y lo dejamos que se lo siga creyendo que es Cristo, ¿verdad? Es como buscar estas relevancias que le hagan sentido al pueblo. A mí siempre me han preguntado, como sacerdote, o sea, pero ven acá, ¿creía o no creía el Che en Dios? Yo sinceramente, yo no sé si él creía en Dios o si no creía, pero lo que yo llamo Dios, él practicaba esa justicia. Y yo no me pierdo en lo que puede ser que yo crea en teoría, sino en lo que usted hace. Y parto esto desde la Biblia. Cuando dice, no me digas que tienes fe, enséñame lo que tú haces. Y yo te voy a decir si tú tienes fe. No me digas que eres un revolucionario o una revolucionaria. Enséñame lo que tú haces. Y yo te voy a decir a ti si tú eres una revolucionaria o un revolucionario. Hay un artículo bien interesante ahí en el internet que escribí hace unos 8 años diciendo que el Che es un profeta del amor, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo quiero rescatar aquí en esta memoria histórica, si es que vamos a seguir lo que el compañero Fidel nos estaba diciendo. Queremos ser como el Che. ¿Usted quiere ser como el Che? ¿Quiere ser como el Che? Sí. ¿Quiere ser como el Che? Sí. ¿Quiere ser como el Che? Sí. Ok, pues mire, usted puede ser mujer y parecerse al Che. Usted puede ser hombre y parecerse al Che. El género en este momento es solamente un accidente. Es la acción de la justicia lo que me interesa. En ese concepto de profeta hay tres cosas que para mí son sumamente importantes en el Che. Todo lo que se llama profetismo dentro de lo que yo entiendo que es una teología de la Biblia, profetas o profetizas hacían cosas en tres niveles. Primero, y vaya siguiéndome a ver si dónde usted está pareciéndose al Che, usted identifica un problema. Si a usted le fuesen a preguntar cuáles son los problemas que confronta en este momento la Argentina en este momento, ¿usted podría identificar los problemas? ¿Podría? Ok. Esa es una parte sumamente importante como revolucionario o revolucionaria siguiendo a Che. Pero identificar problemas, de eso tenemos un montón. Esos son los que vienen a las reuniones y te empiezan a decir, mira, aquí lo que hay que hacer es esto. Lo que usted tiene que hacer, ¿está bien? Facundo, es esto. Y no hay cosas que me molesten más a mí, que me estén mandando a hacer vainas que yo sé que yo tengo que hacer. Diga, aquí es lo que yo voy a hacer, es esto. Debe estar mandando a hacer. Hay gente que se quedaron ahí, se estacionaron. Son expertos y expertas identificando los problemas. Vamos a movernos al segundo paso del Che como profeta. Después de identificar el problema, hay gente que pasan a denunciar el problema, rompen el silencio, cosa que no todo el mundo se atreve. Porque cuando usted rompe el silencio hay consecuencias. Usted se pone a retar las estructuras de poder de estas instituciones opresoras. ¿Y qué coño usted cree que le van a hacer? ¿Le van a dar una fiesta? No. Le van a dar palo, lo van a arrestar, le van a sentenciar, le van a calumniar, le van a hacer de todo. Por lo tanto, mi abuela me decía,
el que no se quiera quemar, que se salga de la cocina. ¿Está bien? Ok. Ese es el que rompió el silencio. Tenemos gente que identifica el problema. Gente que se mueve como el Che y aprenden a denunciar el problema. Ahora viene la parte más interesante. Quienes identifican el problema, denuncian el problema y dicen, yo tengo que hacer algo para cambiar esta situación. Y se gritan y empiezan a hacer. Esas son la gente que se parecen al Che. Porque el Che hablaba con acciones, no con palabras. Y a ese Che que yo quisiera parecerme, aunque sea un poquito, ¿verdad? Parecerme a él en este momento histórico, de aprenderme a hacer algo que dentro del movimiento revolucionario en Puerto Rico, para mí fue sumamente difícil de poderlo internalizar. Y miren que estoy militando desde los 14. Me tomó tiempo, porque mire, de la manera, aún dentro de la iglesia, creíamos y creemos que la violencia revolucionaria es un mal necesario. ¿Está bien? Siempre y cuando deje como resultado la liberación del pueblo. Ese es todo de donde yo parto. Ahora bien, una cosa aprendí del Che en todo ese fenómeno del amor. Miren, matar a otro ser humano, esa es la vaina más fácil que hay. Y de eso tenemos en todas las vidas. Gente que se atreve a salir y matar por una causa. Parecerse al Che va más allá de aprender a matar. Es cuántos están dispuestas o dispuestos a morir por una causa. Esa es la parte difícil. He evolucionado yo como el Che, como revolucionario, que yo me atrevo a morir. De aquí yo quiero salir contestando esa pregunta, para ver si me puedo parecer o no parecer. Y entonces lo pongo dentro del contexto de lo que decía, el Che es un profeta del amor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el odio nos destruye, la revancha nos destruye. O sea, el fenómeno del amor subversivo del Che es uno que usted jamás sale a eliminar al enemigo porque usted odia al enemigo, porque usted quiere revancha. No, usted sale a eliminar al enemigo porque usted ama el proyecto de liberación del pueblo, y usted lo hace con amor. Es como mi papá lo hacía o mi mamá, me daba 3 galletas para que me acabara de pensar, ¿verdad? Pero me amaba. No era porque me odiaba, es porque, coño, mira, camina por lo que yo te estoy diciendo. Pero si yo todavía estoy en esa fase de que cuando hago algo contra alguien es porque le odio, mi hermano, mi hermana, compañero o compañera, usted se va a destruir. Usted tiene que evolucionar de ahí. Y cierro con esto. Como eso es el amor por el pueblo, no el odio al enemigo, lo que nos estamos viendo. Y esto es por eso que el Che decía, me atrevo a moverme a que me digan que soy ridículo, porque a mí el verdadero revolucionario tiene que estar inspirado por el amor, no por el odio. Claro. Pues entonces, en ese proceso de ser inspirado por el amor, cierro entonces diciendo esto. Como organizaciones que estamos aquí, que somos muchas, yo creo que es posible, y lo he experimentado, la unidad y diversidad. Unas metas comunes. Pero don Pedro Albizu Campos, en esa inspiración de la que el Che hablaba en Puerto Rico, decía, usted tiene que estar dispuesta al sacrificio personal. Si usted no está dispuesta al sacrificio personal, usted no está dispuesto al sacrificio personal, usted no va para ningún lado en este proyecto revolucionario. Pero hay una diferencia. Tiene que ser el sacrificio personal que beneficia a la colectividad.
Este es el Che. ¿Bien? Él no se está sacrificando por él, es por el pueblo. Examine para ver si usted está en esa fase del sacrificio personal que va a beneficiar a la colectividad. Pero nadie es masoquista, pienso yo, donde quiera que se haga. Si usted se queda en esa fase sin evolucionar del sacrificio, usted va a ser de esos que abandonaron la lucha, esos que dicen, ya yo di la parte que tenía que dar, ahora me voy de vacaciones, me voy a retirar. En los proyectos revolucionarios, coño, no hay vacaciones ni hay retiro. Usted se enlistó y ahí se muere hasta el día en que llegue el día que tiene que llegar. Métase eso claro en la cabeza. En ese proyecto de sacrificio, ese sacrificio se convierte, ahí vamos a evolucionar, en satisfacción personal. Cuando usted, hermano y hermana, compañero, compañera, entra en la satisfacción personal, usted entró en la inmortalidad. Usted no necesita que le mencionen el nombre aquí en la mesa. Usted no necesita que le den la placa. Usted no necesita que le den el reconocimiento. Yo he visto gente abandonar la causa porque mencionó los nombres, coño, pero es el mío. Y además, y no quiero saber de ninguno de ustedes. Eso es un infantilismo. Y eso no es bonito como pueblo. Y como grupo revolucionario mucho más. No hay espacio aquí para esto. Y eso yo lo admiro del Che. Esa verticalidad en todo ese proyecto. De no necesitar un reconocimiento. De no necesitar un título. Yo tengo que hacer el trabajo porque tengo que hacerlo. Tengo un compromiso con él. Y ahí paso a la inmortalidad. ¿Me siguió? Tiene que evolucionar. Si no, se queda en el sacrificio, se queda lamentándose y va a odiar al movimiento revolucionario. Pero es bien sencillo. Y por eso yo admiro tanto gente así como el Che y todos aquellos que se llaman el clandestinaje, porque esa gente muere, viven y mueren sin ningún honor de llamarlo a una plataforma por ejemplo una medalla. Que muchos de nosotros andamos detrás de esas porquerías, porque yo quiero gloria para alimentar mi yo, mi ego. Ese es el Che que estamos homenajeando aquí en esta noche. Ese es el Che al cual yo quiero invitar en esta noche. Pasar a la inmortalidad con ese ejemplo de un hombre que me puede inspirar a mí dentro de un movimiento profético. Muchas gracias y Dios les bendiga. Las cosas y tratar de decirlas para que ayuden a esa unidad necesaria. Todos tenemos en claro el carácter antiimperialista y antioligárquico de la lucha del Che. Eso no queda ninguna duda. Y sobre eso no hace falta destacar ni hablar mucho. Yo quería hoy centrarme en otro aspecto del Che que sí creo que nos importa y nos lleva 50 años después, digamos, de aquella lucha a la realidad actual. El Che, y con el Che todas estas experiencias de la década de los 60 y de los 70 tuvieron un objetivo muy concreto: la ruptura con el sistema. Es decir, el Che es el que tenía no solo un discurso, como decía recién Barrios, sabía del problema de nuestros pueblos, sabía y denunciaba la situación y puso su vida en acción para dar una respuesta. Dar esa respuesta significaba esa ruptura con el sistema. Y yo creo que ahí está la clave de estos tiempos, ahí está la clave de estos días. En aquella época muchas generaciones fuimos parte de esa lucha. Muchos compañeros quedaron en el camino buscando esa ruptura, encontraron su eternidad, como decía Barrios, individual, pero no encontraron la realización de sus pueblos en la liberación que peleaban. Y eso es lo que nos dejaron, con aquella eternidad que ellos viven, con
con aquella dignidad con la que dieron sus luchas, nos dejaron un mensaje. Y ese mensaje que nos dejaron es el que en definitiva tenemos como mandato para esta y otras generaciones. Yo no digo ni creo que lo que tengamos que hacer acabe con nuestra generación, ni mucho menos para los que tienen mi edad. Pero sí estoy seguro que tenemos que sembrar con mayor fuerza, con mayor eficiencia, con mayor eficacia la bandera de la ruptura. Cuando digo las banderas de la ruptura, creo que queda claro. Estamos viviendo en medio de un sistema que somos dependientes por un lado y capitalistas o capitalistas dependientes. Y si mientras no logremos romper eso, no estaremos en definitiva dando la respuesta que nuestros pueblos demandan. Y esa ruptura no es solamente nuestra, esa ruptura, tal como sí también nos enseñó el Che, es de toda la región. Todos tenemos ese compromiso y esa necesidad. Y esa ruptura yo creo que es, en definitiva, hoy, segunda década del siglo XXI, lo que fueron la década de los 50, los 60 y los 70 en América Latina con las luchas guerrilleras. Hoy posiblemente el camino inmediato, no lo descarto en otros tiempos, pero el inmediato no es darle nueva forma a esa lucha guerrillera, pero sí es en definitiva construir el potencial de masas, el potencial del pueblo organizado que sea capaz de producir esa ruptura. Entonces aquí viene el otro tema, lo que decía el Boli, la unidad que tenemos que construir. Esa unidad que convocaba el Che está centrada sobre esta base. El Che la centraba en su momento en aquella ruptura. Esa es la base de la unidad. Y lo prueban sus hechos y las discusiones con el Partido Comunista Boliviano y demás, que no vienen al caso. Lo que quiero decir es que la unidad no es por la unidad misma. La unidad es en base a un principio. ¿Cuál es el principio hoy en día? Esa ruptura necesaria. Y sobre esa ruptura sí entonces viene el problema de superar la chiquinada, los infantilismos, los sectarismos y todas aquellas formas que nos impiden estar juntos, lo que deberíamos estar juntos en la lucha. Yo creo que ese es el reto que planteaba Fernando al comienzo, que nos planteaba también el Boli, y creo que es el reto que tenemos para adelante. Yo lo tomo y creo que si este homenaje al Che hoy en día deja el saldo de que vamos a ir viendo de qué manera construimos esas políticas de ruptura y construimos simultáneamente las unidades necesarias, este homenaje al Che habrá sido 1000 veces más eficaz que 40.000 discursos. Evidentemente, cuando se luchaba con la guerrilla, el riesgo más inminente, y como lo prueban miles de compañeros, miles y miles de compañeros, era la vida misma. Pagábamos con la vida, se dejaba de ser revolucionario en definitiva, dejando la vida. Hoy en día en estos tiempos muchos compañeros, muchos, ¿no es cierto?, se sienten, sentimos en definitiva el desafío o la tendencia o la posibilidad de que haciendo algo podemos servir a la causa. Siempre se puede hacer algo. El problema es que ese algo que se puede hacer no nos lleve a un camino en el cual naufragan muchos y muchos revolucionarios, que es el camino de la cooptación, que es el camino del arreglo, que es el camino del amiguismo, que es el camino en definitiva de ir dejando las banderas como lastres en la ruta. Y yo creo que eso en definitiva a nuestros pueblos a la larga no les sirve. Es posible que en la corta podamos resolver problemas, pero en largos tiempos de la historia estamos caminando en sentido contrario. Por eso, compañeros, tomando las palabras que dijeron hasta ahora, creo que la convocatoria que nos queda pendiente como compromiso de vida, como compromiso de esa eternidad que nos planteaba Barrio recién, es construir, en primer lugar, ¿no es cierto?, construir cuáles son los ejes de esa ruptura. Y en segundo lugar, a partir de los ejes, construir sin sectarismo ni infantilismo la unidad necesaria. Muchísimas gracias y termino con lo que muchas veces lo que podemos hacer, como decía Fidel acá, como recuerdo pasaba cuando iba a los actos de mi hija en la escuela de La Habana, seremos como el Che. Gracias, hermano. Bueno, por ahí en realidad no es necesario, digamos, que de alguna manera hable del Che, porque todos sabemos quién es el Che, porque todos sabemos la extraordinaria figura, digamos, de este hombre, de este revolucionario, de este argentino, de este latinoamericano. Tampoco es necesario hablar sobre el significado, porque me parece que ahí el compañero
sacerdote, el compañero Luis Barrio, que tiene una pelea difícil, justo ahí en la boca del diablo en Estados Unidos, nos contó muy bien cómo uno puede aspirar a ser como el Che, en todo ese proceso que nos fue relatando casi como un maestro, para que todos nosotros podamos estar atentos y poder intentar ser como el Che. Tampoco recorrer la vida del Che, digamos, es lo mismo, ¿no? Digamos, todo, tenemos presente eso, no es necesario hablar de su nacimiento, ni de su muerte, ni de su volver a nacer, en los pueblos, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y en aquellos que aspiramos a ser revolucionarios y a construir una Argentina justa, libre, soberana, a construir una patria grande, latinoamericana, única, como lo soñó San Martín, como lo soñó Bolívar. Por lo tanto, me parece que hablar del Che implica hablar de revolución, y hablar de revolución no implica hablar del ayer, sino implica hablar del hoy. Y por ahí, tomando el planteo que hacía el compañero Fernando al principio, de cómo transitar un camino de unidad, digamos, y que también lo tomaba el compañero Perdía, es poder plantear algo sobre eso. Antes de todo, agradecer la invitación de los compañeros de Quebracho, digamos, a esta actividad. De alguna manera es un orgullo estar en esta casa, que uno la siente como propia, digamos, y de alguna manera uno lleva ese espíritu quebrachero que fue dando batalla desde los 90 hasta el día de hoy. Como así también poder estar hablando de compañeros que representan esa generación del 70, como el compañero Boni Lescano, como el compañero Perdía y como el compañero Martino, que de alguna manera son compañeros que tuvieron el desafío de avanzar en un proyecto revolucionario y poner en juego su vida, así como lo puso el Che. Por ahí, bueno, con Fernando y otros compañeros somos de los 90, digamos, que no pareja, somos más jóvenes que el resto. Y desarrollamos la resistencia al menemismo y militamos juntos. También me parece que está Willy Caviaco, otro compañero y militante, que desarrollamos cosas colectivamente. De alguna manera uno, digamos, por ahí contar dos cositas, digamos, de alguna manera uno cuando a veces afloja la militancia, por lo menos personalmente, uno termina leyendo dos cartas. Una carta que Rodolfo Bosch le hace a sus amigos hablando de cómo su hija Vicky murió en la batalla para no entregarse. Y la otra carta es la carta que Perón le escribe a Che, que Perón le escribe al movimiento, ¿no? Lo dirige al movimiento peronista. Y para mí, personalmente, es una carta maravillosa, digamos, porque contiene cuestiones del corazón y contiene cuestiones de la razón. Ahí Perón, de alguna manera, plantea el dolor, el alma desgarrada ante la muerte del Che, lo que implica la pérdida del Che para los pueblos, para las causas justas, pero también deja algunos conceptos políticos muy interesantes que por ahí tienen que ver con esto de cómo poder avanzar en unidad y cómo poder afrontar la etapa que viene. De alguna manera, sí, acordándome algunas cosas, algunas conceptualidades, bueno, Perón por ahí planteaba, refiriéndose al contexto de ese momento, lo que pasaba en ese momento en América Latina, que ningún gobierno de América Latina podía resolver las cuestiones nacionales porque en realidad ninguno representaba los intereses nacionales. Esa es una parte que planteaba Perón en esa misma carta dirigida al movimiento peronista con la muerte del Che. En otra parte planteaba que había que avanzar en la acción revolucionaria y que esa acción revolucionaria implicaba tener base organizativa, implicaba tener una estrategia y una táctica política para poder llevar adelante un proceso revolucionario. Y la otra cuestión marcaba, si no me equivoco, el planteo de la moral del pueblo, el planteo de la convicción de los pueblos, y yo le agrego de su militancia, de su factor subjetivo, de los apóstoles de la revolución.
Me parece que esas tres cosas que de alguna manera marca el contexto histórico, que marca la práctica y la teoría revolucionaria y que plantea la cuestión de la convicción, de la moral, a esto que le sobraba al Che, ¿no? Como nos planteaba Luis Barrio. Me parece que esas son las tres cosas que nosotros deberíamos discutir hacia adelante. Cómo diferentes organizaciones, de diferentes experiencias, de diferentes posicionamientos ideológicos, políticos, con matices, nos podemos poner adelante un temario para poder debatir, ¿no? La cuestión de analizar la realidad de la Argentina, la realidad en el contexto de la patria grande, cómo pensamos nosotros llevar adelante y debatir entre todos la cuestión de la estrategia y la política y la cuestión de nuestra moral. En esas tres cosas digo breve para que después puedan hablar los demás compañeros y podamos de alguna manera debatir entre todos juntos. Me parece que, bueno, el ejemplo del Che es el ejemplo de la moral, ¿no? Uno tiene que tener una fe absoluta en su pueblo, una fe absoluta en la posibilidad real de llevar adelante la revolución. Y cuando uno habla de revolución, habla de poder cambiar la vida material de todos nosotros. Implica cambiar la vida material de nuestro pueblo, que las cosas que se hagan en un proyecto beneficien absolutamente a nuestro pueblo y no beneficie a ninguna minoría ni a ningún grupo económico. Y que esa es la moral que tenemos que tener, tenemos que estar convencidos en función de eso. Si nosotros como organización vinimos todo este tiempo a partir de la pelea de la resolución 125 acompañando al gobierno nacional de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y intentamos adentro de las filas del movimiento kirchnerista empujar un proceso que nosotros creemos que todavía sigue estando abierto. Digo esto como para poder ejemplificar. Una cosa es el modelo del kirchnerismo y otra cosa es el proceso político. Un proceso político abierto en el 2001 y que todavía continúa abierto. Todavía eso nos da la posibilidad de poder avanzar con más. En una América Latina diferente de hace 20 años atrás, y personalmente nosotros como fuerza creemos que también una Argentina diferente. No es lo mismo la desocupación existente hoy que la desocupación existente hace 10 años atrás. No es lo mismo el nivel industrializado del país de hoy que hace 10 años atrás. Sí creemos de que lo que termina pasando es que no pudimos articular fuerza revolucionaria para poder empujar más este proceso político y romper las limitaciones que tenía el kirchnerismo. Nosotros creemos que el kirchnerismo está en su ocaso, creemos que se termina de alguna manera agotando el modelo de acumulación kirchnerista en todo su sentido, en lo económico y también en la cuestión de acumulación. Por lo tanto, después del 27, creemos de que se viene en el marco de este proceso una nueva etapa. Y esa etapa, sin ningún lugar a duda, abierta, va a ser solucionada en función de los sectores populares, en función del movimiento obrero, en función del movimiento estudiantil, en función de los movimientos territoriales, de los barrios, si somos capaces de gestar esa unidad que planteaba su comienzo Fernando. Nosotros, desde nuestra organización, con el espíritu del Che, con el espíritu de San Martín, nos ponemos a disposición para debatir fuertemente cómo se construye la política en la Argentina y ponernos a disposición de esa unidad sin ningún tipo de mezquindad, sin ningún tipo de personalismo y sin ningún tipo de ambición individual, sino poniendo nuestra fuerza, nuestro corazón y nuestra razón en función de un proyecto liberador a partir de la unidad de los sectores revolucionarios. Muchas gracias. Son necesarias, pero no bastan las buenas intenciones si no somos capaces, o si las clases revolucionarias no son capaces de tomar el poder, de capturar el poder del Estado, que significa destruir este Estado y construir un Estado de nuevo tipo. De buenas intenciones, decía alguien, está empedrado el camino al infierno. Y a lo largo de la historia de los pueblos hemos presenciado innumerables luchas
que no han terminado, lamentablemente, en el cambio que se buscaba. Por eso es cardinal, a mi entender, que además de las buenas intenciones, podamos profundizar en los motivos y en las razones que al menos nos dé un marco conceptual para avanzar realmente en una revolución. La otra cuestión que me parece, al rescatar del Che y que de alguna forma la han planteado algunos compañeros, la resumiríamos en la centralidad de la acción política de los hombres. ¿Qué queremos decir con eso? Que puede haber, como de hecho hace muchísimos años lo hay, condiciones y necesidad de una revolución. ¿Y por qué no se producen las revoluciones? En los 70 fuimos vencidos. En el 2001 el pueblo volvió, mucho antes, pero en el 2001 fue, digamos, el pico más alto alcanzado por la resistencia. Y sin embargo hoy, en alguna manera, estamos un poquito más atrás, en alguna manera. Estamos mucho más adelante en la recuperación de derechos, de algunos derechos, en la incorporación de franjas importantes de la juventud, la politización, pero en la cuestión organizativa y en la cuestión de lo que el Che denominaba el factor subjetivo, indudablemente estamos, si no igual, hasta un poquito atrás. ¿Qué era el factor subjetivo para el Che o para el revolucionario? La organización política revolucionaria. Aquellos hombres y mujeres que, como bien decían algunos compañeros, no solo están dispuestos a matar, sino esencialmente a morir por la causa, pero fundamentalmente gente que ha debatido y acordado un curso, un camino de acción. Y yo creo que este es uno de los principales déficits que hoy afrontamos. No solo en Argentina, sino en el mundo entero. En Europa hay una desocupación galopante, Estados Unidos mismo. Y sin embargo, no hemos visto todavía el estallido revolucionario. Entre las cosas que estaba leyendo estos días, volví a releer alguna de las reflexiones de Fidel. Fidel daba algunas cifras realmente aterradoras. Dice que en 1896 la humanidad consumía 12 toneladas de combustible fósil. 12 toneladas. Hoy consumimos por año 10.000 millones de toneladas de hidrocarburos, que es el equivalente, esos 10.000 millones de toneladas de hidrocarburos a la naturaleza le lleva 1 millón de años producirlo. O sea, estamos gastando, o mejor dicho, los dueños del poder realmente están gastando en un año lo que a la naturaleza le llevó o le lleva 1 millón de años producirlo. En otra de las reflexiones de Fidel criticaba el encuentro de Bush en su momento con los productores de automóviles, donde por la crisis del petróleo iban a comenzar a producir, o están produciendo, agrocombustible. Y la conclusión de Fidel era sencilla. ¿A qué va a llevar, o a qué está llevando en realidad, que se use maíz y otras oleaginosas para producir etanol? Al aumento del precio, a que se dispare el precio, a que cada vez cantidades mayores, millones de personas no puedan acceder a lo elemental, mientras lo que produce la tierra está destinada
fundamentalmente a los consumos de lujo. Norteamérica sola consume el 25% de toda la energía del mundo. El problema del agua es otro, que está relacionado también a toda esta crisis. O sea, la humanidad está viviendo una crisis. Hay condiciones y está la necesidad de la revolución. Y sin embargo, en ese aspecto estamos un poquito más atrás. Y eso tiene que ver fundamentalmente con esto que intentábamos señalar al principio: la falta del factor subjetivo, la falta de unidad y la falta de la decisión de abordar las tareas que tenemos que abordar. Yo creo que así como digamos, como pueblo hemos logrado dar pasos del 2003 a esta parte, también de alguna forma nos han hecho retroceder en otras cosas. Esta pequeña primavera, si hay que hablarla o denominarla de alguna manera, ha llevado a que por ahí varios creamos de que iba a durar mucho tiempo, o de que por la vía normal y parlamentaria son posibles los grandes cambios. Y en realidad, si hacemos un balance, en estos últimos 10 años, además de algunos derechos, hemos tenido algunos deberes. La economía argentina está mucho más extranjerizada y mucho más monopolizada por firmas extranjeras que lo que estaba hace 12 o 15 años atrás. Pero esa primavera ha actuado fundamentalmente en la cabeza de nosotros. Cualquiera de nosotros que hemos ganado las calles sabemos, o lo que estuvimos en aquel momento en el 2000, el fin del 90, primeros años del 2000, sabíamos que no había posibilidad de obtener lo mínimo si no era con la confrontación. Y cuando uno comienza a obtener cosas sin confrontación, o más, cuando comienzan a llegar cosas sin que haya lucha, indudablemente la cabeza tiende a hacernos retroceder, a creer de que eso siempre va a ser así, y que hasta es factible de que lo fundamental del cambio también lo hagamos sin ningún proceso de dolor. Por eso me parece que es clave trabajar no solamente en el sentido de la unidad, sino comenzar a debatir seriamente si no debemos retomar las banderas que se levantaron en los 70, en los 80, en los 90 y ponernos en la construcción de esa organización que hace falta. Vivimos en un territorio que es el patio trasero del imperio más grande que hay. Y es muy difícil de creer que Norteamérica esté dispuesta a que esta parte del continente salga de su órbita. Y cualquier tipo de cambio revolucionario implicaría romper con esa órbita. Entonces, no es posible creer que podemos cambiar esto sin un proceso doloroso. Y en eso también me parece importante recuperar al Che. Para el Che, las vanguardias revolucionarias no se prueban ni en los programas, ni en los discursos, ni en las buenas intenciones. Se prueban en la acción revolucionaria. Y yo creo que esa debe ser parte del arsenal que debemos recuperar de Guevara. En su último discurso, en uno de sus últimos discursos, en el famoso discurso latinocontinental a los pueblos del mundo, el Che planteaba casi al final de que nuevamente nos empujan a la lucha.
parafraseando diría que casi comienzan a empujarnos al nuevo escalón de la lucha. Es responsabilidad nuestra si la vamos a tomar, si la vamos a asumir y si la vamos a afrontar. Y si la vamos a asumir y la vamos a afrontar, es necesario que comencemos a pensar seriamente en el tipo de organización a construir. Y decía que en momentos como ese, todas las diferencias o matices que tengamos entre nosotros deben ser atemperados. Yo creo que hoy estamos en una situación semejante. Provenimos, todo lo que hemos hablado de acá, de distintas experiencias. Todos tenemos visiones, matices distintos. Pero creo que hoy es hora de que comencemos a dejar eso de lado o comencemos a darle el lugar que corresponde en aras de construir una organización que realmente esté en condiciones de dar respuesta a los desafíos que se vienen. Ninguno de nosotros, por separado, podrá hacer nada. Ninguno. Es muy difícil. Si no juntamos, si comenzamos a construir esa organización, yo creo que vamos a estar en condiciones de efectivamente aportar al cambio. Los últimos sucesos del país indican que la cosa no va para atrás, al contrario, va para adelante, para arriba. La derrota del kirchnerismo en las últimas elecciones, y yo creo que en octubre va a ser peor, no es señal, o no deberíamos tomarlo, no debemos tomarlo como señal de que el proceso va para la derecha. Al contrario, debemos tomarlo como señal de que el proceso está avanzando hacia la izquierda, que lo que se está reclamando es avanzar en la conquista de derechos, que lo que se está reclamando es avanzar realmente en un programa de profundización revolucionaria. Y lo que sucede es que también estos 10 años nos vuelven a mostrar algo que el Che ya había planteado hace muchísimo tiempo atrás. No hay en América Latina ningún sector de la burguesía en condiciones de llevar un proceso adelante, no ya de profundos cambios, ni siquiera de llevar adelante el programa del peronismo del 45 al 55. Ni siquiera eso. Y yo creo que esto debemos debatirlo. Pero estas discusiones ya fueron parte de viejas discusiones dentro de los revolucionarios. Y para que justamente no nos vuelvan a suceder cosas como nos han sucedido, que tengamos expectativas a veces en donde no las debemos depositar. Otra cosa es la táctica que usemos. Pero que no tengamos expectativas donde no hay ninguna posibilidad de cambio, es justamente poner en el tapete este tipo de debate. Gracias. Bueno, compañeros, le agradecemos su presencia en esta actividad, en este nuevo aniversario del homenaje del Che. Y recordar las palabras que se recordaron aquí: queremos ser como el Che, seremos como el Che, y que la revolución es posible, compañeros. Gracias por la presencia.